Hola, soy Richard Murphy y este es el octavo video de la serie sobre la importancia de la transparencia tributaria. En este video voy a hablar sobre las razones por las cuales un gobierno impone impuestos. En particular, voy a abordar las siguientes preguntas. ¿Por qué el gobierno quiere imponer impuestos? ¿Por qué necesita imponer impuestos? ¿Existen alternativas a los impuestos? ¿Y por qué aumentar los impuestos podría ser mejor que aumentar otros ingresos? La mayoría de la gente piensa que la razón para imponer impuestos es obvia. Dicen que los gobiernos imponen impuestos porque necesitan el dinero recaudado para gastar. Sin embargo, esto es solo parcialmente cierto en el caso de cualquier gobierno. Todos los gobiernos tienen la opción de financiar el gasto, ya sea mediante impuestos o préstamos, asegurando ayuda o asistencia para el desarrollo de gobiernos e instituciones del extranjero, o creando nuevo dinero gubernamental, lo que a veces se llama expansión o flexibilización cuantitativa, o en ocasiones simplemente impresión de dinero, porque literalmente puede significar imprimir más billetes. Además, en algunas economías se puede argumentar que ningún gasto gubernamental se financia con impuestos. Las economías en cuestión solo o casi en su totalidad utilizan la moneda de la jurisdicción para fines domésticos. Sus gobiernos piden prestados fondos en la moneda que el propio gobierno crea, tienen sistemas bancarios nacionales fuertemente regulados, a través de los cuales se registran la mayoría de las transacciones, tienen una brecha tributaria baja y autoridades fiscales bastante eficientes. En estos casos, se puede argumentar que todo el gasto público se financia mediante la creación de dinero por parte del Banco Central de la autoridad, y que los impuestos se utilizan para retirar ese dinero de la circulación dentro de la economía. Por interesante que esa idea pueda parecer, el hecho de vincular el impuesto y la política fiscal, lo que explica la relación entre el impuesto y el gasto gubernamental en algunas economías occidentales. En esta serie abordaremos la situación más comúnmente encontrada en la mayoría de los otros países, donde la creación de dinero juega un papel menor en la financiación del gobierno. En la mayoría de los países hay 6 razones para imponer impuestos: para recaudar ingresos tributarios, para regular la oferta monetaria de una jurisdicción, para redistribuir ingresos y riqueza, para reajustar el precio de bienes y servicios, para reorganizar la economía a través de la política fiscal, para aumentar la representación democrática, porque las personas que pagan impuestos tienden a votar. Para mayor comodidad, casi todas estas razones tienen una R en ellos, lo que los hace más fáciles de recordar. La mayor parte de este curso trata sobre la recaudación de ingresos y la mayoría de las personas están familiarizadas con esta idea, así que no dedicaré mucho más tiempo a ello aquí. Pero creo que es momento de analizar esas otras razones para la tributación y por qué los gobiernos podrían considerarlas importantes. Regular la oferta monetaria en la jurisdicción es importante. Se trata de controlar la inflación. Dado que toda la moneda legal de una jurisdicción tiene que ser creada, si es legal por un gobierno, su banco central o los bancos que regula, la tarea de controlar la inflación siempre recae en el gobierno. Los impuestos juegan un papel fundamental en este proceso. Si el gobierno aumenta los impuestos en general, esa acción reducirá la inflación. Y si gasta más en la moneda que crea, luego recupera a través de los impuestos. Entonces, eso generalmente será inflacionario. La mecánica es compleja, pero cualquiera que piense en la política tributaria debe recordar que los impuestos no se tratan solo de recaudar ingresos. El impuesto juega un papel importante en la gestión macroeconómica de cualquier economía. El impuesto también se utiliza para abordar la desigualdad dentro de muchos países. Esa desigualdad puede ser tanto de ingresos como de riqueza. Si los países consideran que este tema es importante, y no todos lo hacen, entonces pueden optar por tener sistemas tributarios progresivos. Impuestos sobre los ingresos derivados de la riqueza y sobre las ganancias, e incluso impuestos sobre la riqueza. En muchos casos, los impuestos sobre la riqueza y los ingresos derivados de ella pueden no recaudar mucho dinero, pero existen para apoyar políticas sociales. De manera crítica, en el contexto de la transparencia tributaria, si estos temas se consideran importantes, pueden requerir impuestos adicionales o diferentes a los que se utilizan habitualmente.
Y esto puede tener un gran impacto en el diseño del sistema tributario. Estos impuestos pueden usarse para ayudar a crear un sistema tributario progresivo, donde la tasa general de impuestos que una persona paga aumenta a medida que lo hace su ingreso. La siguiente razón para imponer impuestos es abordar las fallas de mercado. La mayoría de los economistas piensan que existen unas cosas llamadas externalidades. Estas son los costos que surgen para la sociedad por el uso de algunos bienes que no se reflejan en el precio al que se venden esos bienes. Los impuestos pueden usarse para alterar ese precio. Los impuestos pueden utilizarse para aumentar los precios de, por ejemplo, el petróleo, otros combustibles basados en carbono, el tabaco, el alcohol y el juego. También se pueden eximir impuestos sobre cosas que el gobierno quiere que la gente pueda permitirse. Estos podrían incluir cosas como la educación, la atención médica, los alimentos y el agua. Una política de este tipo también puede usarse para aumentar el precio de exportaciones clave, por ejemplo, imponiendo aranceles a la exportación de productos o materias primas importantes. Este es un uso del impuesto como una forma de cambiar los resultados del mercado. La siguiente razón para el impuesto es otra de índole económica. Ya hemos hablado sobre la necesidad de abordar la inflación, pero relacionado con eso está lo que se llama política fiscal. La política fiscal describe el proceso de gestionar la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno. Parte de esto puede consistir en fomentar sectores específicos de la economía. Por ejemplo, la tecnología, la industria o las exportaciones con incentivos fiscales que reducen los ingresos del gobierno, pero aumentan el crecimiento. La política fiscal también podría ser más general. En particular, si el gasto del gobierno es mayor que sus ingresos tributarios, hay un impulso a la economía seguido de crecimiento, pero con el riesgo de que aumente la inflación. Por otro lado, si los ingresos del gobierno por impuestos son mayores que su gasto, entonces el gobierno estará desacelerando la economía, pero habrá menos riesgo de deflación. Esto no es un arte preciso, pero puede tener una gran influencia en la política tributaria y en la trayectoria general de la economía. Finalmente, los gobiernos pueden querer recaudar impuestos porque desean relacionarse con las personas a las que gobiernan y alentarlas activamente a participar en el proceso democrático. Hay evidencia de que las personas que pagan impuestos están más inclinadas a votar. Las personas que pagan impuestos podrían preocuparse más. El impuesto es la consideración en la relación entre las personas y el gobierno. De hecho, la transparencia tributaria fortalece la democracia. Eso hace que este curso sea especialmente relevante.